Buenas tardes, señores estudiantes. El día de hoy vamos a aprender sobre los circuitos eléctricos. En esta clase vamos a ver circuitos en series. Como ven, tenemos el esquema de un circuito en serie. Por lo tanto, vamos a analizar los voltajes, resistencias, intensidad y potencia. Son magnitudes eléctricas que vamos a identificar, vamos a calcular de cómo se comportan dentro de un circuito en serie. Por lo tanto, antes de resolver este tipo de circuito o cualquier tipo de circuito, vamos a utilizar las dos leyes. Tenemos la ley de Ohm, que involucra voltaje, intensidad y resistencia, y la ley de Watt o de potencia, que involucra la potencia misma, voltaje e intensidad. Como ven, tenemos 5 literales, son 5 ejercicios a resolver, ¿ok? Vamos a resolver el literal A. El literal A me indica que calcule la resistencia equivalente del circuito. La resistencia equivalente es igual a la resistencia total, es decir, la resistencia total en un circuito en serie es la suma de sus resistencias. Es decir, R1 más R2 más R3, así sucesivamente. Ya sea, pueden ser 5 o 6 resistencias. Depende del circuito y cómo esté dibujado o cómo esté esquematizado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. R total va a ser igual. Resistencia 1 me indica que tiene 10 ohmios. Reemplazamos. Resistencia 2, 5 ohmios. Más resistencia 3, 15 ohmios. R total o resistencia equivalente va a ser igual a 30 ohmios. ¿Ya? Primer literal resuelto. ¿Ok? Segundo literal. Calcula la intensidad del circuito. Para calcular la intensidad del circuito necesitamos nosotros conocer el voltaje de nuestra fuente de alimentación y la resistencia total del circuito. Como ya tenemos el voltaje y tenemos la resistencia total, ¿qué hace falta? Hallar la intensidad. ¿Y cómo la hallamos? Nos vamos a nuestro triángulo de la ley de Ohm y ¿qué hacemos? Intensidad se lo representa con la letra I o símbolo I, ¿ya? Si yo tapo intensidad, me queda voltaje sobre resistencia, ¿ya? Voltaje sobre resistencia. Entonces, intensidad va a ser igual a voltaje de la fuente, voltaje total pongamos, sobre resistencia total. Reemplazamos los valores. Tenemos que el voltaje total son 6 voltios entre resistencia total 30 ohmios. Intensidad total del circuito va a ser 0,2 amperios. ¿Ok? Literal número C. Calcula la potencia del circuito. Para calcular la potencia del circuito tenemos que conocer la ley de Watt. Aquí dice que potencia, si yo tapo la P, ¿qué me queda? Potencia va a ser igual a voltaje por intensidad. ¿Ok? Coloco, ¿no? Potencia va a ser igual a voltaje por intensidad. Potencia va a ser igual al voltaje total de la fuente, que son 6 voltios, por intensidad total de la fuente, 0,2 amperios. Potencia va a ser igual a 1,2 watts. ¿Ya? Siguiente literal. Calcula la intensidad de cada resistencia del circuito. ¿Ya? En un circuito en serie, si se dan cuenta, tenemos un paso de corriente, un solo conductor. Si se dan cuenta, tenemos un solo conductor. Por lo tanto, la intensidad en cada resistencia del circuito va a ser igual a la resistencia total. Es decir, resistencia 1 tenemos una corriente o intensidad de 0,2 amperios. Resistencia 2 tenemos una intensidad de 0,2 amperios. Resistencia 3, 0,2 amperios. Es decir, la intensidad en un circuito en serie es igual en resistencia 1, igual en resistencia 2 e igual en resistencia 3. Ahora, el siguiente literal me pide calcular el voltaje de cada resistencia del circuito. Como es un circuito en serie, sabemos que nuestra fuente de alimentación es de 6 voltios. Es decir, que en cada resistencia que yo tengo dentro de mi circuito, se va a dividir este voltaje para cada uno de estos consumidores o resistencias. Por lo tanto, vamos a calcularlos. ¿Ok? Para hallar la resistencia, ¿qué hacemos? O el voltaje que me pide. Tapo la letra V y me queda que voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. Voltaje en resistencia 1 va a ser igual a resistencia 1
por intensidad. Voltaje en resistencia 2 va a ser igual resistencia 2 por intensidad. Voltaje en resistencia 3 va a ser igual resistencia 3 por intensidad. ¿Qué hacemos? Reemplazamos valores. Resistencia 1, 10 ohmios. Por intensidad, 0.2 amperios. Resistencia 2, 5 ohmios. Por 0.2 amperios. Resistencia 3, 15 ohmios. Por 0.2 amperios. Hacemos los cálculos. 10 ohmios por 0.2 me da 2 voltios. 5 ohmios por 0.2 amperios me da 1 voltio. 15 ohmios por 0.2 amperios me da 3 voltios. Si se dan cuenta, en resistencia 1, el voltaje que le llega a este consumidor de resistencia será de 2 voltios. Resistencia 2, el voltaje que le llega a este consumidor es de 1 voltio. Y en la resistencia número 3, el voltaje que le llega serán 3 voltios. Ahí es como sale la conclusión de que al conectar bombillas, focos o consumidores en serie, verán que no todos les va a encender, ¿no? Es porque al ser un circuito en serie, el voltaje se divide para cada uno de estos consumidores. ¿Ya? Ahora, después de esta pequeña explicación, van a resolver algunos ejercicios que les voy a mandar en formato Word o PDF. ¿Ya? Van a encontrar, digamos, en literal A, aquí nos pide calcular la resistencia equivalente del circuito. Ya sabemos que la resistencia total va a ser la suma de toda esta resistencia. Pero va a haber un ejercicio de que le va a pedir de que, digamos que no tenemos R2. No la tenemos. Pero sí conocemos la resistencia total, que es 30 ohmios. Conocemos R1 y R3. ¿Qué vamos a hacer? Déjame pasarlo acá. Resistencia total, tenemos 30 ohmios. Resistencia 1, tenemos 10 ohmios. Resistencia número 2 será la incógnita, ¿no? Resistencia número 3, 15 ohmios. Ahora, ¿yo cómo resuelvo cuál será mi resistencia en el punto número 2? ¿Qué hago? Hago un despeje de fórmulas. Sabemos que resistencia total va a ser igual a R1 más R2 más R3, así sucesivamente, ¿no? ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Resistencia total, ¿qué tengo? 30 ohmios. Resistencia 1 es de 10 ohmios. Resistencia número 2 no tengo, incógnita, ¿no? Resistencia número 3, 15 ohmios. Ahora, yo para despejar R2, si se dan cuenta está sumando a R1 y a R3. ¿Qué hago? Paso al lado izquierdo y como está en signo positivo lo paso con signo cambiado, signo negativo. ¿Qué me queda? 30 ohmios menos 10 ohmios menos 15 ohmios va a ser igual a R2. Si nosotros hacemos la suma y resta de estos números, me queda que R2 va a ser igual a 5 ohmios. Si se dan cuenta, es el mismo valor que tenemos acá. Mismo valor. Simple despeje de fórmulas matemáticas. Ok, estudiantes, con esta explicación me despido. Cualquier duda, pregunta que tengan, me hagan saber por interno. Gracias.